Nos sentimos especialmente felices esta noche porque hemos culminado una larga tarea, una pesquisa, como dirían los aficionados a la literatura policial, detrás de uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo, Julio Cortázar. Una pesquisa que se inició por los trámites normales, los canales telegráficos, telefónicos, postales, que fue después seguida de una persecución a través de la geografía, visitando una casa de campo que tiene en Segnón, casa que encontramos en ese instante absolutamente deshabitada, porque Cortázar había volado hacia México. Después en Nairobi, y no sé cuántos viajes más, por fin un encuentro en la Feria del Libro de Frankfurt, y Julio, que aunque se resistía al principio tenazmente, aceptó por fin venir a estar aquí conversando con nosotros acerca de sí mismo y de su obra. Lo agradecemos mucho, querido Julio Cortázar. Muchas gracias por venir. La espera ha sido larga, pero valía la pena. Bueno, pues aquí me tienes. Vamos a ver, Julio. Queremos hacer una revisión de tu biografía y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas acerca de tu propia obra. Según nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente, en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte, en Bruselas, a las 3 de la tarde del día 26 de agosto de 1914. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba, escuchando al propio tiempo desde su cama en el hospital cómo sonaban los obuses alemanes que hacían explosión muy cerca. Es eso, ¿no? Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. Ciertamente. En algunas de las solapas de tus libros se dice que tu padre era diplomático. No, no es exacto. No, mi padre era técnico en ciertas materias económicas en la Argentina, y entonces lo pusieron al frente de una misión económica que estaba agregada a la legación argentina en Bélgica. Yo no sé si tenía cargo diplomático, estatuto diplomático, no lo sé. El hecho es que él trabajaba en la legación. La guerra supongo que más tarde empujó a la familia Cortázar hacia horizontes un poco más gratos y menos peligrosos. Bueno, la Argentina era un país neutral en la guerra del 14, como lo fue también en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces mi familia no tuvo directamente problemas con los invasores, con los alemanes, que le permitieron pasar a un país neutral, en este caso Suiza, y luego España, y por eso es que yo entre 1 año y medio y 3 años y medio viví en Barcelona, hasta que en 1918, una vez terminada la lucha, la familia pudo volver a la Argentina. De esos años primeros, años tan remotos, los años infantiles en los que quedan siempre imágenes muy vagas y un tanto evanescentes, ¿tú tienes recuerdos precisos? No, precisos no, pero tengo recuerdos, y recuerdos que me preocupaban, me atormentaban un poco cuando yo era niño, porque hacia los 9 o 10 años, de cuando en cuando me volvían imágenes muy inconexas, muy dispersas, que yo no podía hacer coincidir con nada conocido. Y entonces se lo pregunté a mi madre. Le dije, mira, hay momentos en que yo veo formas extrañas y colores como baldosas, como mayólicas con colores. ¿Qué puede ser eso? Y mi madre me dijo, bueno, eso puede corresponder a que tú de niño en Barcelona te llevábamos casi todos los días a jugar con otros niños en el Parque Güell,
Así que fíjate que mi inmensa admiración por Gaudí comienza quizá a los 2 años. Inconscientemente. Inconscientemente, sí. También un recuerdo de una playa, y luego supe que me llevaban a esa playa con otros niños, una sensación amenazante de grandes olas que avanzaban y mucho sol y un olor a sal, un olor muy extraño, muy inquietante para mí. Evidentemente el niño ve las cosas de una manera mucho más primitiva, sin ninguna conceptuación, eso no pasa por el intelecto, es una intuición pura. Y volví así como a ráfagas. Y en los 2 casos mi madre me dio los suficientes elementos como para que yo pudiese finalmente identificarlos. ¿Alguna vez tuviste la tentación de ir al reencuentro de ese tiempo perdido, de esas imágenes lejanas? Sí, claro. La primera vez que vine a Europa, en el 49, tomé un barco cuya primera escala era en Barcelona. Y entonces lo primero que hice fue ir al Parque Güell. Y naturalmente la imagen ya no correspondía, incluso por una cuestión de óptica, ¿no? Yo miraba ahora el Parque Güell desde 1,93 m. 95, ¿acaso? 93. Sí. 93. Se quita centímetros. No me quito ningún centímetro. Y en cambio el niño había mirado el Parque Güell desde abajo y con una mirada mágica que yo trato de conservar, pero que no siempre tengo, desdichadamente. Tampoco las olas tenían la misma entidad amenazadora. Bueno, las olas no son como la obra de Gaudí, las olas son intercambiables, de manera que es como todos los fuegos el fuego, ¿no? Todos los mares el mar, son el mismo mar. Sí. Vamos a hablar un poco de los padres de Julio. Tu padre creo que tenía origen o ascendencia vasca, tu madre francesa, aunque con o hija de franceses, aunque con los abuelos alemanes de Hamburgo, ¿no? Sí, mira, en este aspecto de la biografía, muchos argentinos coincidiríamos bastante porque tú sabes bien que la Argentina, país de inmigración, produce así unas especies de cócteles humanos, de mezclas de razas. Cosa, por cierto, afortunada, porque yo sigo creyendo que uno de los caminos positivos de la humanidad es el mestizaje. Cuanto más grande se haga, cuando la fusión de razas sea mayor, más podremos eliminar los chauvinismos, los patrioterismos, los nacionalismos de frontera absurdos e insensatos. Todos los hombres el hombre. Ojalá. No, pero espero que al mismo tiempo el hombre sea todos los hombres, porque tampoco pienso en un modelo unilateral. ¿Te imaginas un mundo en que todos fuéramos iguales? Bueno, ni siquiera las hormigas lo son, porque creo que tienen una división de tareas, ¿no? O las abejas. No, eso no, que el individuo se salve, si no la vida no tiene sentido. Pero bueno, en mi caso sí, claro, yo soy uno de esos cócteles producidos por inmigración. Por el lado paterno, Cortázar es un apellido vasco, me han dicho incluso que hay una aldea en el País Vasco que tiene ese nombre, que yo no he visitado nunca. Y mi bisabuelo era uno de esos vascos que emigró a la Argentina y que en una de las provincias del norte, en Salta, se dedicó a la agricultura y tal vez un poco a la ganadería. No lo sé bien, nunca me interesó el árbol genealógico, incluso me faltan datos concretos, ¿sabes? No conozco muy bien mis antecedentes. Bueno, pero ese grupo, en todo caso, el paterno, eran vascos. Y del lado materno, mi madre era argentina nativa, igual que mi padre, pero hija descendiente de franceses y de alemanes. De modo que ya ves tú que las combinaciones de cromosomas, si es que las cromosomas tienen algo que ver en eso, es bastante complejo, sí, y eso... Bien, después de la aventura belga y del paso por Zúrich y por Barcelona, se produce, terminada la guerra, el regreso a la Argentina. Parece que entonces la familia se instala en un pueblecito cercano a Buenos Aires. Sí, en uno de los suburbios de Buenos Aires, que nosotros pronunciamos Banfield, pero que tiene un nombre inglés, Banfield, y ese nombre inglés corresponde a uno de los muchos ingenieros ingleses que construyeron el sistema ferroviario argentino. Eso lo hicieron los ingleses. Y entonces les ponían los nombres de sus personas importantes. Había la estación que seguía la mía, se llamaba Temperley, de modo que había momentos en que uno podía creerse mucho más en Inglaterra que en la Argentina. Bueno, el pueblo se llamaba, nosotros lo pronunciábamos Banfield,
Y es un pueblecito que en esa época era realmente un pueblecito casi de campo, a media hora de Buenos Aires, media hora de tren, y que ahora ya está unido a Buenos Aires, como pasa en el proceso de todas las grandes ciudades. ¿Cómo era más o menos ese barrio en el que se movían el niño Julio Cortázar? Mira, es ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. Es decir, no es el suburbio de la ciudad, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia todavía había mucha gente que andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero nos traía la leche a caballo. La circulación de mercadería se hacía con carretas a caballo. Y era sumamente suburbano, con pequeños faroles en las esquinas, una pésima iluminación que favorecía el amor y la delincuencia en proporciones más o menos iguales, y que hizo que mi infancia fuera una infancia un poco cautelosa y temerosa, porque las madres tenían mucho miedo por los niños. Había realmente un clima a veces inquietante en esos lugares, y al mismo tiempo era para un niño un paraíso, porque la casa tenía un gran jardín que daba sobre otros jardines, y entonces ese era mi reino, ¿no? En algunos cuentos eso ha vuelto así, ha sido evocado porque yo lo siento muy, muy presente y muy vivo.